y ha llegado el momento, Marino y Pedro, de conversar con nuestro invitado de este día. Bueno, es un caballero con el cual podemos hablar tantos temas de interés, sobre todo tan latentes que están ocurriendo actualmente en el país. Le damos la bienvenida a Cándido Mercedes, sociólogo, y para nosotros es un placer tenerlo por aquí en este martes. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Buen día y bienvenido, don Cándido, a Multimedia Su Mundo. Cándido, en la República Dominicana hace años estamos escuchando que hay una deuda social impagable con el pueblo dominicano desde el Estado, desde los grupos fácticos que han gobernado el país. Y al día de hoy, frente al tema violencia, frente al tema como una especie de desajuste en la familia y la violencia, uno a veces dice, y es que la sociedad dominicana está enferma. ¿Cuál es su visión así a grosso modo de qué está pasando en la República Dominicana? Esa pregunta es sumamente interesante, solo que no estoy de acuerdo contigo en un solo. Dijiste impagable. Es impagable. Y tiene que ser pagable. Ah, bueno. Mire, la sociedad dominicana en los últimos 30, 40 años ha cambiado su fisonomía. La sociedad de hoy no es la sociedad de los años 60, 70, no es verdad. Hoy nosotros tenemos más de 500,000 de estudiantes universitarios. En los años 60, 70 eran 2.000, 3.000 estudiantes universitarios. El Producto Bruto Interno, nosotros somos actualmente la 7ª economía de 33 países de América Latina. Tenemos un Producto Bruto Interno nominal de 114.000 millones de dólares, que cuando tú lo divides por los 11 millones de habitantes te da un promedio de 10.500 dólares por habitantes. Por lo tanto, hemos ido cambiando. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que esa deuda social acumulada, República Dominicana no se escapa del gran problema que sufre América Latina. América Latina no es la región más pobre del mundo, es África, pero es la región con mayor desigualdad social. ¿Cómo se expresa esa desigualdad social? América Latina es apenas el 8% de la población mundial. Sin embargo, es el 36% de todos los homicidios que ocurren en el mundo. En Europa es 3%, en Asia 2.8%, Oceanía 2%, África 13%, pero aquí en esta región es de 36%. Entonces hay que buscar el hilo conductor que explica cómo una región que es un 8% de la población mundial y el 36% de homicidios, la terrible desigualdad. No es la pobreza lo que lleva al resentimiento. Pues tú eres pobre y yo también, tú no tienes nevera y yo no tengo, no hay. El primitivo que tenemos dentro, el animal que tenemos dentro, señores, porque esos 7 pecados capitales están en cada uno de nosotros. Lo que nos hace humanos es cómo domesticamos esos 7. La soberbia, la ira, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia y la pereza. La envidia. La desigualdad genera eso, ese resentimiento tan terrible. Y sucede que República Dominicana, como consecuencia también de la globalización, que trajo la globalización de la economía, pero trajo consigo mayores niveles de desigualdad. Mayores niveles de desigualdad. Y también el exacerbamiento del individualismo, donde la gente lo que está es cada quien búsquesela, en búsqueda. Entonces, esa terrible desigualdad, por ejemplo, el ingreso per cápita de los dominicanos es 10.500 dólares. Eso es promedio. Se supone que ustedes 3 y yo recibimos promedio 10.500. Pero el 70% de los dominicanos y dominicanas no recibe eso. Solo un 10% recibe más de ahí. Después el 70%. Entonces esa desigualdad. Y por lo tanto, yo le digo a la gente, ustedes tendrían que ayudarme, porque los medios pertenecen a la sociedad civil. Tenemos que empujar para aprovechar esta campaña electoral, para hacer una agenda mínima, social e institucional, que propicie un cambio. Y yo le digo a los empresarios, a ustedes les ha ido bien. Una de las sociedades de América Latina con mayor estabilidad política en los últimos 50, 60 años es República Dominicana. Tenemos una paz social aparente. ¿Qué es una paz social aparente?
como su nombre lo indica. Hay una tranquilidad, pero es aparente. ¿Y por qué es aparente? Me está mirando él con esos ojos así. Porque no hay problema, pero los problemas estructurales en que descansa esa desigualdad están ahí latentes, en ebullición. Y eso genera tensión social. Entonces, señores empresarios, poder fáctico, como usted dijo, le ha ido bien. Pero no indica que porque te ha ido bien en los últimos 50 años, 30, 40 años, te va a ir siempre bien, porque tenemos problemas sociales procrastinados, pospuestos durante los últimos 30, 40 años. Y si bien es cierto que los otros días teníamos 5 millones de habitantes, hoy tenemos 11. Por lo tanto, se agudiza esa problemática. Por ejemplo, tú tienes que de cada 100 jóvenes, 30 no tienen empleo. Tú tienes la tasa de niní más alta de toda la región, 22%. Niní que ni estudia ni trabaja. Y eso queda por todas partes. Delincuencia. Tú tienes que de cada 100 mujeres embarazadas, 22 son niñas y adolescentes. Y cuando busca la variable que indican por qué pasa eso, te va a encontrar que educación, te va a encontrar que pobreza. Niñas teniendo niños. Y esas niñas, ¿qué hacen? Una prostitución. Potencialmente esos niños son delincuentes. Sí. Potencialmente, no estoy diciendo que van a ser. Pero ella tiene que ausentarse totalmente para alimentar a ese niño. Esa niña tiene que ausentarse. Y ya tú sabes, muchas de ellas viven del microtráfico, muchas de ellas viven de la banca de apuestas, muchas de ellas viven de la profesión más antigua de la humanidad. La más de casa. Y si tienen suerte, consiguen un viejo como el señor aquí. Ay, Pedro. Sí. Es lo único que... Sí. Y lo si da tienen todo. suerte. A veces tienen 2 o 3 viejos, porque Sí, sí. él y yo... Es un problema, doctor. No me conocen 5 palabras. Vale. Dame, quiero, necesito, ayúdame, tengo un problema. Exacto. Esa es la realidad social. Experiencia. Ahora, ¿podemos cambiar? Sí. ¿Por qué? Porque el problema es la mala distribución de la riqueza. Por ejemplo, para que usted vea lo que es la deuda social acumulada, el promedio de la región es 6, inversión en salud. En estos países en los últimos 20 años es 1.8 y 2. Es que la educación que no ha resuelto los problemas, que si yo que... Fue que la educación se aprobó la ley, acuérdense que es 66-97, y no fue sino 16 años después que se aplicó. Pero usted sabe cuánto es el promedio en la región. En Costa Rica había una movilización ahora porque quieren que aumente la educación. ¿Usted sabe cuánto invierte Costa Rica en educación? El 8% del PIB. Y aquí ni el 4 se aproveche. Espérese, pero es un problema de los políticos, porque Sí. aquí estamos mal. Entonces, sí se necesitaba más en educación, es mucho más del 4. Ahora, ¿qué pasa? Que era 1.8 que se invertía en educación. Entonces, hay momentos que si tu país invierte 7 y el suyo invierte 8 y el de ella 6, es probable que ella esté consiguiendo mejores resultados con 6, porque la educación es dinero, pero no lo es todo el dinero. Hay lo que se llama el capital social. Cándido, ¿qué es eso? Estados Unidos invierte más que Corea del Sur en educación. ¿Pero la educación de Estados Unidos es mejor que la de Corea? No. Pero ¿qué ocurre? El problema del capital social vía la cultura y la terrible la ideología tan fuerte. Por ejemplo, ella es china o japonés o coreana. Manda a la abuelita a buscar el niño de ella y ese niño va para la casa. Vaya a comer comida chatarra y a ver porquería de televisión. No, ese niño va para un centro donde se sigue desarrollando. La abuelita lo lleva y es a las 8, a las 9 de la noche el niño llega seteado completo. Porque la familia, el medio social, contribuye para bien o para mal al desarrollo de ese capital humano. En Estados Unidos los niños se van a las 4, a las 5 y ya. Lo más que pueden seguir con la tablet, porque le dan seguimiento. Pero esos países asiáticos no. Por eso en los próximos años Asia, todos los caramelos se los va a comer. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en salud,
en educación de manera extraordinaria. Entonces la deuda social hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque le ha ido bien a la sociedad en los últimos 40, 50 años. Ahora, ¿qué dicen los expertos en gerencia? El mejor momento para cambiar es cuando no hay necesidad de cambiar. Cuando los cambios no tienen que hacerse de manera intempestiva, como consecuencia reactiva, porque ya el problema está ahí. La agudización de los problemas estructurales están ahí. Ahora, cuando tú piensas, planifica, mira, ¿qué tipo de sociedad necesitamos? ¿Vamos a seguir con ese 30% de jóvenes que no trabajan? Cándido, dame un ejemplo que pasó en estos días. El Banco Central nos dice que hay 4.750.000 empleos. Esto es formales e informales. Que aumentó 128.000 con respecto a la relación interanual. Yo todo lo que aumento lo aplaudo. No importa qué partido esté, porque eso es lo que también tenemos que ubicar. ¿Esos datos del Banco Central son verídicos? Sí, son verídicos. Ahora, tú tienes que ver lo que no se ve. Es bueno que aumentó 128.000 y que hay 4.750.000. Pero ¿cuánto debieron haber realmente, Cándido Mercedes, a la luz de la sociología o de la sociología económica? 5 millones. ¿Y por qué? Porque anualmente ingresan a la población económicamente activa 100.000 jóvenes. Y en esos 128.000 no están los 100.000 del 2021, los 100.000 del 2022. Realmente deberíamos tener ahora mismo 5 millones, alrededor de 5 millones de empleos, formales e informales, como usted quiera. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar para esa deuda social? La sociedad dominicana necesita un gran pacto social, político, institucional. Es decir, nos ha ido bien y queremos que nos siga yendo bien. Pero bajo estas condiciones, bajo estos indicadores, no necesariamente nos puede ir tan bien como nos ha ido. No sigamos posponiendo lo que tenemos que hacer y que debemos de hacerlo. Vamos a hacerlo ahora con más conciencia, si ustedes quieren, más pausado, pero de manera sistemática y permanente, porque no se puede seguir así. Es como la educación. ¿Qué? La ADP. La ADP es parte del problema, pero no es la ADP el problema fundamental de este país. Claro, es parte del problema, para que no vayan a decir, Cándido dice que la ADP no, es parte del problema. Pero la responsabilidad lo tienen los actores políticos. Hay otros elementos, hay otros actores. El fundamental es los actores políticos. Porque cuando tú firmas un pacto, como lo firmó, suponte, Carlos Amarante Baré, con la educación, pero al otro día lo estaba violando porque todos los técnicos lo estaba poniendo él. Y ahí decía que era por concurso. Cuando la educación comience a despolitizarse. Siempre he dicho eso, que se despolitiza. Que haga un pacto nación, mira, esto no puede seguir así. Que cuando hasta uno que vaya a limpiar, señores, aquí tenemos tanto empleado administrativo en educación como público. ¿Por qué? Porque utilizamos los puestos públicos como instrumento de los partidos políticos. Y eso no puede ser. Por ejemplo, yo le digo a la gente gráficamente, y es verdad, hubo un momento, yo estaba en Sánchez, y habían 7 empleados para cuidar una puerta de una escuela. 7 vigilantes. Hay sitios donde un técnico regional le dice, necesitamos 3 empleados aquí. Y de educación te dicen, no, porque ahí hay 10. Pero esos 10 no van. Eran 14, doctor. ¿Eh? Eran 14. Ah, bueno. Porque cada uno de ellos tenía un asistente. Eso es político, eso es la politiquería. Sí, sí, sí. El despojo político. Somos de los pocos países del mundo que todavía prevalece el despojo político. ¿Qué es eso, Can? Quítate tú para ponerme yo. Sí. Eso existió en Estados Unidos. Un presidente llamado John Garfield, comienzo del siglo XX, que lo mataron. Porque allá era también, ganamos nosotros los demócratas, se van los republicanos. Hoy el presidente norteamericano nada más nombra los principales puestos. No como aquí, que el jefe del Estado es jefe del gobierno, jefe del Estado. Y el que nombra hasta un conserje. Desde un conserje hasta el ministro. Eso no puede seguir haciéndose. Mire, por ejemplo, nosotros somos el tercer país de América Latina
con la densidad pública ocupacional más alta. Cándido, ¿qué es eso? Con el mayor número de empleados públicos. Ahora mismo tenemos el 33% de los empleados públicos en la administración pública, formales. De los 2 millones, 2.2 millones de empleos formales que hay en Dominicana, el 34% es de la administración pública. Por eso ustedes dicen, Cándido, ¿qué dice el Latinobarómetro con respecto a los partidos políticos? Oh, que tienen una percepción valorativa de 24 de 100. Y eso es achicharrado, ¿verdad que sí? Claro. Sin embargo, ¿por qué hay tanta movilización? Y aquí la política, porque aquí la política es lo que yo llamo la mercantilización de la política. Aquí la gente está en política porque si gana mi partido, yo tengo seguro un puesto. Y si no me lo dan, grito. Y no solamente a mí, es mis 5 hijos, la mujer, la familia de la mujer y todo. Y las queridas. No voy a decir eso en público. No, eso no. Que no son queridas, se quieren. Ya usted sabe el diputado cómo le dijo, que es como primera base, segunda base, tercera base. Entonces ese es el drama social, político e institucional, en el que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es exigir que los principales actores políticos hagamos un pacto mínimo de una agenda mínima de problemas estructurales. Por ejemplo, la educación no puede seguir así. Segundo, el que gane el 17 de agosto tiene que llamar a la sociedad entera, porque aquí se necesita un pacto fiscal integral. ¿Y por qué? Porque la presión tributaria es 14, pero el Estado, el gobierno gasta anualmente alrededor de un 18 y un 20%. Y esa diferencia entre un 14 y un 18, ¿qué tiene que hacer? Presto. Endeudamiento. Y sabemos que ya a corto y mediano plazo, si seguimos así, es insostenible. ¿Por qué, Cándido? Porque es verdad que desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, cuando aumenta el Producto Bruto Interno, la deuda aparentemente baja, pero eso es un eufemismo. ¿Por qué es un eufemismo? Es verdad, pero es un eufemismo. Porque tú no me puedes medir por el PIB. Se mide por el PIB, pero tú tienes que medirlo de cuánto pagamos de esa deuda. ¿Sabes cuánto estamos pagando? Por cada 100 pesos que recauda la economía dominicana, tenemos que pagar solamente de intereses 23 pesos. Y si añadimos lo que se llama el saldo de la deuda, esto es pago de intereses, amortización y capital, eso ronda el 42%. No da. Entonces hay que buscar todos los años. Fíjense que siempre tenemos déficit de 3.1, 3.2. Ya estamos tan normatizados con la deuda que cuando decimos la deuda va a ser 2.5, 3, va a ser bajita. Cándido, pero en Japón es 6, la deuda es 200%, sí, pero Japón por cada 100 yens que produce su economía, nada más paga 9. Por lo tanto, no es tanto con relación al PIB, es con relación a lo que tú tienes que pagar. Sí. Es como, por ejemplo, usted gana 200,000 pesos. Yo gano 500,000. Pero usted no tiene deuda. Yo gano 500,000, pero gasto 700,000 todos los meses. Y le debo las 10 tarjetas que tengo y todo. ¿Quién tiene mejor calidad de vida? Usted. Porque la gente confunde bienestar de vida con el buen vivir. Usted tiene el buen vivir, que es una construcción social que hace el ser humano. Yo no me puedo dejar de llevar del consumismo per se, que nos lleva a consumir cosas que uno realmente no lo necesita. Entonces, toda esa deuda social se pueden ir acumulando a paso lento, pero con visión de que a mediano y largo plazo no podemos seguir así. Además, no podemos ser insensibles. Tenemos que hacer como están haciendo los noruegos, los suecos, los suizos. Cándido, ¿qué están haciendo? A los que más tienen, ellos se afligen cuando ven los que menos tienen. Es cierto que nunca vamos a ser iguales, los seres humanos. Somos iguales, pero diferentes. Usted se conforma con un plátano y una yuca todos los días.
Pero el Señor, tú le das plátano y yuca hoy, mañana no le puede dar eso. No, Y eso es normal en un ser humano. le gusta la langosta al dormidor. ¿Me entiendes? Y a ella le gusta el caviar. ¿Me entiendes? Entonces, pero voy a criticarlo Con por champán. con champán. Ve, esa es la naturaleza humana. Ahora, vamos a darle al que menos tiene lo mínimo vital para que pueda reproducirse normalmente como ser humano, tanto en salud como en educación, que eso es lo que han logrado muchos países, lo que se llama el estado de bienestar. Aquí lo vamos a lograr, no, porque es un país del tercer mundo, pero podemos lograr. Pero ahí voy, Cándido, y discúlpeme que la interrumpa. Por ejemplo, eso que te acabas de decir, de que el Estado tiene que darnos a nosotros, ¿verdad? Esa calidad de vida en educación, en salud, en seguridad con relación al tema de la delincuencia. Sin embargo, yo veo una sociedad que ya no está tan de espalda a las realidades que están latentes en el país, pero todavía está de espalda. Por ejemplo, tenemos el tema del clientelismo, que todavía está muy latente. Ahora, por ejemplo, para el tema de las campañas, donde, por ejemplo, una persona que aspira a alcalde o a diputado va a una circunscripción, va y saluda, y de inmediatamente la persona lo que dice, ven, dame lo mío. ¿Qué me vas a dar? Mira, necesito tal medicamento. O sea, en vez de decirle, ¿qué vas a hacer por mí? Dame a conocer tu propuesta, tus proyectos, que yo soy de la que digo que eso tiene que llevarse a cabo en la ley electoral, los debates, para uno conocer las propuestas. Entonces, ¿usted considera que mientras una población siga así como va, lamentablemente los políticos aquí van a subir, van a prometer y van a hacer al final de cuentas lo que quieran? Porque no hay una población que exige, que piensa, que analice qué es lo que realmente necesitamos. Lo primero, esa élite política ha querido que esa sociedad dominicana no piense. Por eso tenemos una de las peores educaciones de América Latina. ¿Ok? Lo segundo es que esa misma clase política es que ha hecho que la población diga dónde está lo mío. ¿Por qué? Porque esa élite política construyó lo que se llama la mercantilización de la política. Lo que yo llamo ahí la plutocracia. La autoridad es el dinero. Por eso tú ves que hay una crisis de representatividad de los actores políticos. ¿Cuál es el partido que más congresistas tiene actualmente? ¿El cuál partido que más gente tiene? ¿Cuál es el partido que más tiene? Oh, El PRM que tenemos. banca de apuestas. Ah. Y están representados todos los partidos en esa banca de apuestas. ¿Pero por qué banca de apuestas? Porque los partidos políticos, al mercantilizar la política, el clientelismo, han necesitado cada día más, crearon el monstruo y el monstruo lo está devorando. Y entonces el dinero. ¿Y qué hacen? Que en vez de buscar a uno de ustedes que está preparado para que represente y pueda hacer leyes, te busca un tigre, excúseme la palabra, que tiene una banca de apuestas, pero tiene dinero. Pero el tipo no sabe apenas ni leer ni escribir. Ni está preparado, nada. Ni está preparado. Ni te va a leer un documento de 200 páginas de una ley. Ni le interesa. Además, ninguna gente que tenga una banca de apuestas tiene sensibilidad política, señores. Vamos a ser honestos. ¿Dónde que están las bancas de apuestas? En los sitios de ricos. De clase media alta. En los barrios pobrecitos. Y a los pobres que tú lo estás... Hay una exacción. Le está extrayendo los chin que tiene. Es la realidad. Apostando su esperanza en ganarse una lotería. Entonces eso es cruel. Sí. Ninguna gente. Es como un Cándido Mercedes que viene de Villajuana y de buenas a primeras es político y anda en un Lamborghini. No crea en Cándido Mercedes. Un Cándido Mercedes que nació en Villajuana de origen pobre y te tiene un reloj de $100,000. No crea en él. No tiene sensibilidad social. Ahora, y tú me dices, no, él es Vicini desde que nació. Es otra cosa. Y anda un Lamborghini, bueno, porque coño, pero un tipo que viene de origen humilde y te anda en Lamborghini y está en política, no cree en él. Nunca cree en él. Esos son axiomas que lo he descubierto. Nunca cree en él. No tiene sensibilidad. Porque la política es arte, es ciencia. La política es para diseñar políticas públicas, para contribuir al desarrollo de tu país. Para ayudar a los que más tienen, para que los que más tienen puedan distribuir en lo que menos tienen. Porque yo no voy a ser como los revolucionarios marxistas aquellos,
que quieren distribuir más, pero no están generando. Tú no puedes generar si no creas. Oye, no. Yo quiero ayudar a los que más tienen, pero decirle, miren, el imperio de la ley. Por eso tenemos que hacer la reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque el 67% de los impuestos es de ITEVI. Un rico y un pobre pagan igual. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Cuando usted habla, por ejemplo, de esa persona que va a los barrios, por ejemplo, ¿verdad? Ese político que tiene un Rolex, usted lo ve en este carro, con esa prosperidad, ¿verdad? Que se le nota por encima de la ropa. Pero yo siempre he dicho que aquí los partidos políticos deben de tener cuidado o colar bien quiénes son esas personas que están dejando entrar, cuáles bien, porque aquí nada más tú tienes que tener mayor de edad, ser mayor de edad y punto. Y tú hasta de nacimiento, ya tú eres parte de ese partido político, pero no te exigen que tú tienes que estar preparado, no te preparan, o sea, nada, tú no tienes que tener dinero y punto. Mi amor, por la mercantilización de la política. Por ejemplo, deberíamos, como el 70% de la población dominicana es pobre y vulnerable, no permitir que ellos lleguen con esa jipetota tan grande, suponte, y eso Cartier. Pero ¿qué pasa? Que se ha convertido como elemento de estatus. Y mucha de esa gente, ¿qué quieren imitar? Claro. Ese es su modelo. Su paradigma. No son ustedes tres ni yo, fajados en la universidad, para poder comer. A los artistas urbanos. Entonces, lo que debería ser negativo, ellos llegar allí en eso. No, eso es una influencia, progreso, ese modelo de referencia, que ese tipo viene de ahí y mira cómo progresó. ¿Ves? Entonces te decía, miren, por ejemplo, ustedes tienen esta ley. ¿Tú sabes lo que yo descubrí? Miren, esa ley, la 3318, te habló ahora de qué? Proclama de la precampaña. ¿Qué es la precampaña? Cuando los candidatos de los partidos internamente hacen campaña. Es hasta octubre. Ellos no son candidatos, ellos son precandidatos de su partido. En octubre que lo van a validar a todos los candidatos. Pero ¿qué dice ahí la ley 42? El artículo 44. Que todo eso que ustedes están viendo de vallas, sonriente, de anuncios, todo eso está prohibido. Es ilegal. Sí. Es ilegal. Y ustedes saben lo que dice el artículo 78, numeral 8. Que a todo aquel que haga eso, la Junta le puede hacer lo que se llama inhabilidad. Y no lo hace. Inhabilidad de su candidatura. Veamos sanciones, artículo 78. Dama. Ok. Sanciones, artículo 78. ¿Qué dice? Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, cualquier otra persona física, jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que les sean aplicables, que incurren las violaciones indicadas a la presente ley, serán susceptibles de las sanciones siguientes. Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigentes en el sector público, los partidos, ya, pero váyase agrupaciones. al numeral 8. Al numeral 8. Dice, los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o pre-campaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición. Ahora búsquese el 44. Para atrás. Ok. Ajá. El artículo 44. Ahora mismo. Dice prohibiciones. Artículo 44. Sí, ahora mismo. Ya estoy casi aquí ya. Estamos en vivo. Ok, aquí está. Propaganda prohibida en el periodo de pre-campaña. Durante el periodo de pre-campaña o campaña interna queda prohibido la pintura de las calles, acera, contenes, postes de tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta. Después dice valla. Los afiches, valla, cruza calle, calcomanía, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante, o sea, discolay, y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no se coloque acorde con establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales, los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. El uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales y propiedades de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Que hemos visto también, por ejemplo, como personas con fortunas cuestionadas, llámese del bajo mundo, ahora mismo también están en la política. Ahora mismo no, eso se ha visto desde hace mucho tiempo, pero aquí, por ejemplo, ya se está viendo a la clara. Incluso personas que hoy dicen, no, yo quiero ser alcalde, quiero ser político, esos
outsider, ¿verdad? Que se le dice el término, están entrando en la política y ganan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque creamos esa dinámica del monstruo. Del monstruo. Monstruo, sí, porque al tú todo quererlo resolver con dinero, ya la gente no se te mueve si no hay dinero. Toda esa gente que tú ves en los partidos, la mayoría, que tú metes en una guagua, tú tienes que darle 500 y 1000 pesos y el pollo. Si no, no se mueve. Y su trago. Y su trago. Todos esos motoristas que tú ves con banderola y todo eso, ya le llenaron el tanque, más le dieron su roncito y le dieron su dinerito. Y tienen en su casa una bandera de cada partido. De cada partido. Guardada. Para que tú entiendas. Ahí donde Entonces, te habla de economía electoral. ¿Qué relación tiene eso con economía electoral? Mira, República Dominicana en el 1998, con inspiración de José Francisco Peña Gómez, que fue el que más habló de eso, habló de la necesidad de que el Estado financiara a los partidos políticos para no depender de los empresarios en aquellos tiempos. Eso fue bueno, la idea. Pero la idea se fue degradando y desnaturalizando. ¿Sabe cuántos millones le ha entregado el Estado Dominicano, nosotros, a los partidos políticos desde 1998 al 2023? 22.750 millones. Nosotros. Del presupuesto de la nación. Ok. Pero eso no le ha bastado a ellos. Han utilizado dinero de la corrupción administrativa. Han utilizado, ya ustedes vieron Calamar, la expresión más viva, que claro, el mismo Danilo Medina dijo, estas han sido las elecciones más costosas. Nosotros no entendimos ninguno hasta que no vimos el expediente de Calamar. Pero tú tienes lo que se llama la economía sumergida. ¿Qué es eso, Canio? La economía ilícita, narcotráfico, narcolavado, introducida en la política. Y donde ya ellos tienen sus actores, porque el narcotráfico va mirando dónde va poniendo actores para que la economía sumergida prospere sin incertidumbre y sin inestabilidad, porque tú tienes actores ahí. Entonces, esa es la gravedad de haber llevado la política a la plutocracia, donde el dinero es que prospera y no la idea, no los valores de la democracia. Y contra eso es que tenemos que luchar, porque además, ¿cómo la han redimensionado en el dinero? En la ley electoral, su artículo 41, la ley del partido político 3318 te dice, candidato a la presidencia, 70 pesos por cada elector, por cada persona que esté en el padrón. ¿Tú sabes cuántos millones puede gastar un candidato presidencial oficialmente? 600 millones. ¿Sabes cuántos millones puede gastar el tope máximo del candidato o candidata a senador por la provincia de Santo Domingo? 109 millones. ¿Y de dónde sacan ese dinero? ¿Del Estado? ¿Porque de qué más? ¿Tú sabes cuántos millones puede gastar el candidato a senador del distrito? Tope. No quiere decir que lo tenga que gastar, pero puede gastar un tope, entre comillas, de 55 millones. El candidato a senador de Santiago, 54 millones. Porque son 60 pesos por cada elector, de acuerdo a la provincia. Tanto senador como diputado. Alcalde, 50 pesos por cada elector. Entonces, ¿es caro? Sí, porque esto es un país pobre y vulnerable. Y entonces, ¿quiénes ganan? Ganan los que tienen mejores ideas. No. Gana el sociólogo con maestría en gestión humana, desarrollo organizacional, sociología del trabajo. No, porque yo no, aunque lo tuviera, yo no lo voy a gastar en eso. Porque además, si yo gasto 100 millones como diputado o senador, en 4 años me va a generar los 100 millones. Claro que no. Y yo quiero ser serio y honesto y honrado, y me voy a morir así ya. Es una mala inversión. Son 70 años, entonces, ¿qué tú le estás diciendo a la gente? ¿Que hay algo hay? O, como senador o senadora o diputado, eso te reditúa, aunque sea legalmente, otros negocios, aunque sean legales. Es eso, porque tú no vas a gastar, invertir 100 millones para en 4 años con tu sueldo, aunque no lo gastes, no va a llegar ni a la mitad. Eso, aunque ellos ganan muy bien. Por eso se puede donar hasta el sueldo. ¿Se donan hasta el sueldo algunos candidatos? No, porque hay muchos que no lo necesitan. Claro. Hay gente que son empresarios. No, que tienen otro rejuego. Hay otros que tienen otros rejuegos. Claro. ¿Ve? Entonces, ese es el daño que le hemos hecho. Por eso la República Dominicana tiene en su valoración de un estudio que se hizo, un informe del riesgo
político, nosotros tenemos lo que se llama una democracia defectuosa. La calidad de la democracia nuestra es muy defectuosa. Y Latinobarómetro dice, América Latina con su democracia famélica. ¿Por qué? Porque está cimentada, construida sobre pie de barro. Donde hay gente, tenemos una democracia sin demócrata. Aquí no hay competencia. Veamos Chile. En Chile, yo le digo a ustedes, Piñera, cuarta familia más rica de Chile. Se le calculan 1.500 millones de dólares. Un hombre que tiene su avión, doctorado en economía de la Universidad de Harvard. Está compitiendo con Cándido Mercedes, que viene de Villajuana. Pero Piñera es 4 vallas y yo 4. Porque él tenga todo el dinero del mundo, él no puede hacer eso. Piñera es 5 minutos en televisión y Cándido Mercedes 5. Eso es lo que es competencia. Igualdad de condiciones. Pero si tú puedes poner 550,000 vallas, como usted ha visto que ya hay partidos que tienen, y hay uno que lo que puede poner 2, tú puedes tener anuncios en todos los programas de televisión y pagarlo, donde hay hasta discriminación en los mismos empresarios, con aquellos que no tienen posibilidades de ganar y le cobran más caro también. Todo eso pasa en la sociedad dominicana y eso no puede seguir. Cándido, pero que usted igual. hablaba de la ley, de los fondos que da el país para la Junta Central Electoral y los partidos. Estamos hablando que el 80% de esos fondos que se le da a los partidos lo manejan 3 partidos y el 20% se le reparte a los otros. Desde ahí empieza la desigualdad. Sí, y tenemos que en una posible reforma cambiar eso, porque no puede ser que lo que sacaron más de 5% tú le vas del 80%. No, vamos a poner el 60% a lo que sacaron más de 5%. ¿Me entiendes? Pero tenemos que construir también lo que se llama barrera de salida, barrera de entrada. Aquí hay partidos que tienen más de 30 años que no sacan más de un 1%. Y están ahí. Lo que yo he llamado partido Lapa. Sí. Seguro se ponen guapos con uno. Pero que son partidos que nada más tienen su zafra ahora. Porque como existe el 50+1, que ya yo estoy planteando que nosotros tenemos que abogar, porque en los próximos años, cuando hay una reforma, que las elecciones, el que sacó 45, si yo saqué 45 y te llevé 10, ya no hay elecciones. Hay países que tú sacaste 40, pero le llevaste 15 a él. Ya tú ganaste porque la ciudadanía está diciendo que tú eres mayoría. Ah, pero como es 50+1 y aquí nadie casi saca 50+1 solo, entonces ahí esos partidos zafra se aprovechan. Doctor. Y piden lo que sea. Sí, sí. Y hay que dárselo porque con eso que tú vas a ganar. ¿Va entendiendo? Todo eso tenemos que modificar. Estamos entrampados. Bueno, estamos entrampados. Doctor, viendo esa radiografía sociopolítica que usted ha hecho del país, incluso usted dice que 30 de 100 dominicanos realmente no tienen ni empleo. Viendo esa desigualdad social que hay, ¿cómo piensa usted que se va a reelegir y va a ganar en primera vuelta el presidente Abinader? Es una pregunta capicúa. Yo no dije 30% de desempleo. No. Los jóvenes. Sí, 30 de cada 100. Pero jóvenes. Bueno, no hay oportunidades, una desigualdad social. Sí, muy grande. Mire qué es lo que pasa. República Dominicana tiene una crisis de liderazgo. En el 2004 hubo la crisis financiera 2003. Hipólito quiso reelegirse y lo que sacó fue 33. Llegó Leonel y sacó 57. Pero el Leonel de hoy no es el Leonel del 2004. Se llama Leonel Antonio Fernández Reina, pero no es lo mismo. Ya él no genera esa percepción en los dominicanos y dominicanas. Fíjese que Leonel Fernández es, en todas las encuestas que yo tengo, 23 encuestas tengo, es el candidato que más tasa de rechazo tiene, 44, 42%. Para que usted entienda. Entonces aquí hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de la oposición. ¿Qué ocurre? Que cuando usted lee todas las encuestas, Abinader tiene una tasa de favorabilidad de 60%. Admitiéndote la gente que hay 3 problemas en República Dominicana. Delincuencia, violencia, desempleo y tasa de inflación. Porque en todas las encuestas salen. Esas 3 son los 3 principales problemas de la sociedad dominicana. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que reconociendo la ciudadanía que eso existe, va a votar por Abinader? Primero porque
los dominicanos y dominicanas no vemos que Abinader es el responsable de esa crisis. Y es justo, hay que decirlo, él es el responsable. Al contrario, ¿qué te dicen todos los documentos internacionales? ¿Cuál es el gran desafío? Había COVID aquí y en el mundo. Sí. ¿Cuál es de los países que mejor salió en el mundo en términos de manejo del COVID? República Dominicana. El turismo. ¿Hubo crisis económica? Sí, aquí hubo un déficit fiscal. ¿Usted sabe de cuánto? De 6.6, donde perdimos 15.000 millones de dólares en el 2020. Y eso generó un endeudamiento de 340.000 millones en el 2020. ¿Eso se resolvió en el 2021? Sí. Y el Foro Económico Global invitó a Abinader, el primer presidente que es invitado oficialmente al Foro Económico Global. Otros habían ido, pero motu propio. Turismo. ¿Cuál fue de los países que mejor quedó en materia de turismo? Nosotros somos referentes a nivel mundial. Hay crisis mundial. Oiga lo que dice el Foro Económico Mundial. Oiga lo que dice. Que estamos viviendo en los últimos 60 años el indicador más terrible de incertidumbre que la humanidad haya vivido. Y usted sabe lo que dice el Foro Económico, eso fue el Fondo Monetario Internacional, incertidumbre. Y usted sabe lo que está diciendo el Foro Económico Global, riesgo global. ¿Qué es el riesgo global? Riesgo global son un conjunto de crisis, estamos viviendo la policrisis, un conjunto de crisis simultáneas en el mundo entero. Eso de la inflación es el mundo entero. El 85% de todos los países del mundo tuvieron crisis y tuvieron inflación. Estados Unidos no tenía una inflación. La gente no se acordaba. 3 generaciones no se acordaban de la inflación porque fue en el 80 la inflación en Estados Unidos y ahora la tenían altísima en 8 y 10. Entonces, la gente ha percibido, el mundo entero, si usted se lee todos los documentos del Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, capacidad de combate a la corrupción, te está diciendo que el país de República Dominicana ha cambiado. ¿Cuántos millones de dólares vienen ahora en el 2023 como consecuencia de que República Dominicana ha sido medido por el Foro Económico Global en el riesgo global y el Fondo Monetario Internacional en el índice de incertidumbre mundial? República Dominicana está por debajo del promedio, tanto de los países de la región como de los países emergentes del mundo. Por eso, ¿usted sabe cuántos millones de dólares vienen para acá en inversión extranjera? Más de 4.500 millones de dólares. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que hacer un acuerdo porque la deuda social están ahí. Pero la crisis mundial está ahí. Y entonces la gente te reconoce que hay esos problemas, pero no se lo endirga, no lo focaliza, no lo objetiviza en un presidente que firmó con AstraZeneca, iba a decir una mala palabra, no le trajeron la vacuna, firmó con la otra norteamericana, no le trajeron la vacuna, Pfizer. Pero, Y con la Pfizer. con Pfizer, se quedó de brazos cruzados. ¿A dónde se fue? A China. Pero China no le regaló esa vacuna. Cada vacuna de esa costó $10, aparte de la jeringuilla y todo eso. O sea, ¿qué se hizo con turismo? Señores, eso es lo que se hizo con turismo es, señores, miren, cada turista que llegue a República Dominicana y se enferme como el COVID, el Estado Dominicano se va a hacer cargo. Por eso quedamos también. Nadie creía que República Dominicana en este año se prevé que van a venir entre cruceristas, oigan eso, y turistas, 10 millones. Eso nadie lo esperaba. Y ya para el junio ya habían llegado más de 5.400.000 extranjeros en cruceristas y turismo. Eso es bueno. Ahora, si tú oyes a los partidos políticos, porque esa es la gravedad de este país, si tú oyes a los partidos políticos, tú dices, vámonos, cierren este país. Porque nada más se enfocan en lo negativo. Es como decía David Collado en estos días. Señores, vienen 8 millones de turistas, cada uno con 2 y 3 maletas. Calcule ahí 24 millones de maletas. Se pierde una. Y todos los periódicos de este país nada más ponen esa maleta. No ayudan a que las cosas tal vez negativas no sean tan Esa latentes. situación que tenemos que cambiar. Vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer positivo. Vamos a discutir problemas estructurales de la sociedad. Pero no me venga tú
como yo vi un actor político, no, que hay incompetencia porque la economía nada más va a crecer entre 3.5 y 4. Señores, ¿cuál va a ser el crecimiento de la economía de Estados Unidos? Ni uno. En Europa, ni uno. América Latina, 1.2 y aquí 4. Con la crisis más devastadora que haya conocido el capitalismo en los últimos 100 años. Cándido, pero en los países que usted pone como ejemplo, por ejemplo Estados Unidos, yo que he estado viviendo mucho allá en esa diáspora, hay programas sociales para apalear la inequidad social. Estados Unidos es un sitio que yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, cada 5 cuadras en Nueva York, por ejemplo, hay una iglesia o hay una institución con alimentos suficientes para que la gente la vaya a buscar. Y yo veía a los pastores en Nueva York rogándole a los feligreses, por favor, mire, ahí llegaron muchísima comida, llévensela. Y bueno todo. Y que se la lleven. Entonces, eso no lo tenemos aquí. Entonces, desde el punto de vista de la tradición, cuando uno analiza los gobiernos del PRD, y uno ve que nunca en la historia del PRDM ahora, PRMD, nunca se ha reelegido un presidente. Y si usted lo analiza uno por uno, el peor ha sido Luis, en la percepción de la gente. Entonces, esa división interna, esa capacidad de destripamiento que ellos tienen, más porque usted sabe que se vive una doble moral. Cuando la gente analiza todos esos expedientes de un narcotráfico que se ha metido ahí, que es una especie de narcoestado, más diputados que están en Estados Unidos por el tema del narcotráfico, con toneladas que metieron, hay una serie de problemas ahí, más las divisiones de sus propias bases. Entonces ahí es donde uno ve que la reelección está fea. Por mejores factores que podamos ver desde el punto de vista, es lo que yo veo en la percepción social. Esa es su percepción. Sí. Ahora yo le voy a decir, yo tengo 23 encuestas y yo soy sociólogo y yo hago estudios de mercado, de opinión. Sí. Ojalá lo que usted prefiera o perciba se le dé. Ahora yo trato de ser lo más objetivo posible. Yo acabo de reconocer los problemas que la ciudadanía dice que existen. Pero en todas las encuestas, Penanchol, que me merece mucho crédito, Gallup, que me merece mucho crédito, sí Gallup, con asiento en Costa Rica, que también la tengo, ABC Media, también, y usted lee todas esas encuestas y todo eso es lo que le indica. ¿Está bien? Ahora yo le voy a decir una cosa, y anótelo ahí. Oiga, Abinader, a menos que no haya, se recrudezca la crisis de Ucrania y se reproduzca por toda Europa, a menos que China no invada Taiwán, a menos que Estados Unidos no invada a Irán, porque todo eso está ahí como potencial, a menos que no haya una nueva pandemia, igual o peor que el Que COVID, reprenda, Dios mío. a menos que no haya un cataclismo económico de enorme magnitud que no se avisora, porque el otro año la economía va a crecer por encima de su potencial. Y es la economía que más va a crecer de América Latina en este año, en medio de toda la crisis. Entonces yo le voy a ser honesto y anótelo ahí. Abinader va a ganar. Eso está grabado ahí. Grábelo. Grábelo ahí. Y llame y dígame, sociólogo, se equivocó, que yo le voy a decir honestamente. Pero además usted tiene que verlo. Todas las encuestas le están dando 47. Y si la oposición, se unifica. Entonces, mira, Fuerza del Pueblo, lo más que va a tener de aliado es entre 5 y 7. Anótelo ahí. Anótelo. PLD lo más que va a tener aliado es 3. El PRM lleva entre 14 y 17 partidos de aliados. ¿Cuánto le da eso? 15. Ahora le voy a poner 10. ¿Cuánto sacó Abinader y el PRM en el 2020? 44.5. ¿Cuánto le dieron 7 partidos pequeños? Le dieron 8 y ganó con 52.5. Y si eso le dieron 8, 7 partidos le dieron 8 y ahora lleva mínimo entre 14, son de 14 a 17. Anótelo ahí también. Entonces yo ausculto, yo no estoy con ninguno, ni me interesa ninguno, ni vivo de la política. Ni me interesa ninguno, ni nunca voy a hacer de ninguno. Ahora, objetivamente, yo tengo que decir lo que yo creo como sociólogo. Y además que estudio esa realidad. Eso es lo que está pasando. Rompería una regla y es que en pandemia y en inflación ningún gobierno se ha podido reelegir en América. Pues anótelo ahí. Doctor, usted dijo Sería que el excepción. PLD va a tener 3 partidos aliados. Más o menos. Más o menos. Más o menos.
Alianza. Alianza. El Ministerio de Rumor Público dice que ninguno. Bueno, le dije un máximo pero, de 3. Pero estoy diciendo el Ministerio. La Fuerza del Pueblo, usted dijo que va a entre tener 5 y 7. 5 y 7. De 10 a 12. Está bien. Qué bueno. Diciendo. Usted dice que el PRM tendrá entre 14 y 17. 10. Se le van 2 esta semana. Está bien. Le estoy diciendo. Hay un ministerio que se llama el Rumor Público. ¿Le digo cuáles son? Sí, dilo. Lo voy a decir más tarde en mi comentario. Ah, está bien. Pero 10 es mucho. Lo estoy diciendo. Pues con 7 que sacó 8. Sí. Y ahora lleva 10 y está en el poder. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Ya hay 2 de esos que están negociando con la Fuerza del Pueblo. Están bien. Reunidos. A mí no me importa cuál de los 3 gane. Correcto. A mí sí me importa que nosotros hagamos un esfuerzo por construir una agenda mínima que independientemente de quién gane, tenga que cumplir con esos temas. Que cumpla al pueblo. ¿Me entiendes? Pero para eso este país tiene que cambiar la mentalidad que tiene. Y ustedes que dirigen los medios de comunicación tienen que exigir el imperio, el imperio de la ley. No, porque mientras más tú la visibilizas y más la dicen los medios, por ejemplo la Junta, más se asusta y tiene que cumplir con su papel. Es eso lo que tenemos que hacer. Es como yo le digo a la gente. Dicen los religiosos que cuando tú te mueres, San Pedro te interroga antes de ver a Dios. Miquela. Sí. Entonces, San Pedro me va a preguntar, Cándido, ¿qué tú hiciste frente a la corrupción rampante que había? Ah, no, yo marché el país entero. ¿Y qué tú hiciste que cuando la Junta se hizo la loca y estaban violando la ley, su artículo 44, 78, en todos los medios que fui dije lo que es? Y entonces San Pedro, que tiene todo ahí, dice, es verdad, yo jugué mi papel. A mí no me importa quién gane, supóngase. Ahora usted me pregunta y como sociólogo no le voy a venir a decir que va a ganar Leonel Fernández porque no va a ganar. Nadie que tenga una tasa de rechazo de 40, 44 puede ganar. Eso es científico. Y investiguen a todos los... Faltando un año, ¿no? Todos los expertos en marketing. Nadie que tenga más de 40% de tasa de rechazo puede ganar no puede. Con los agravantes que yo le dije. Un cataclismo económico y una guerra mundial. En un país de 6 grados de promedio de escolaridad, la gente no piensa. ¿Se evalúa en una primera vuelta entonces? Tú no puedes decir eso, porque faltan cuánto. No, yo sé, pero por ejemplo, según lo que usted... Mira, si llega enero con más de 45, ganó en primera vuelta. Porque tú tienes, dice él, 10 aliados. Y esos 10 aliados te dan alrededor de 10 puntos. Y en una segunda vuelta, por ejemplo, no podría Leonel Fernández pasar, porque los hermanitos del PLD lo apoyarían a él. Es que mira, si tú lees las encuestas te va a decir que el PLD mantiene su estructura. En una segunda vuelta, el PLD se divide en los votos. Pero la base se va con... Bueno, pero 5 o 10 que tú le des o 15 de ese PLD a Luis, lo que hace que aumenta. En una segunda vuelta, todas las encuestas te dicen que Abinader saca 55, 56. Bueno. Incluso en una segunda vuelta, entre Abel y Leonel, todas las encuestas te dicen que gana Abel. Para que tú veas la tasa de rechazo tan grande que tiene Leonel. Pero Abel por encima del doctor. Ay, que usted no ha leído encuestas entonces. No, yo lo he visto, pero yo lo he visto algunas sí, otras no. Todas las encuestas que yo he leído acreditadas de este país en una segunda vuelta. Es un escenario que no va a existir, porque te está poniendo a Leonel y a Abel. Y, señores, insólito, increíble. Me choca. La suerte que he leído 6 que dicen lo mismo. Abel le gana a Leonel. Cuando tú dices, ¿cuál es la explicación sociológica? Que Abel estando en tercer lugar, muy lejos de Leonel, entonces en una segunda vuelta donde van ellos dos, Abel le gana la tasa de rechazo. Bueno, Cándido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer. Nos quedaron muchos temas. Mucho. No, con usted podemos hacer 3 horas de programa fácilmente. Costo de la mira cómo me mira. El costo de vida, esta juventud, Dios mío, que está perdida. O sea que yo creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente. No, yo le mando un listado, tengo que ser honesto, yo le mando un listado de sociólogos brillantes. No, yo quiero a usted. No. Muchísimas gracias, ¿verdad, Cándido Mercedes, por haber estado con nosotros.